El día de hoy estamos con Macarena Navarro Reverter Cabero. Muy buenos días, Macarena, ¿cómo estás? Estupendamente, Qué Jersey. bueno tenerte por aquí, ya que hemos tenido tú y yo. Esta conversación no es la primera entre tú y yo, porque hemos conectado por teléfono, por Zoom, y hemos hecho de una pregunta técnica que me hacías sobre tu web una larga conversación. Por eso estoy muy encantado que estés hoy día aquí con nosotros. Yo estoy feliz también y me gustaría aprovechar antes de que empecemos a hablar a Sí. agradecerte Ah, una cosa que para mí fue muy especial, que dentro de todo esa trayectoria que hablamos que llevamos haciendo juntos, ujú, una cosa que no puedo olvidar fue tu llamada cuando empezó la pandemia mm, y nos encerraron para ofrecerme que durante el tiempo que durara el encierro a un grupo de exalumnos nos ibas a dar de forma gratuita todos los días una clase Sí, sí, sí. de 6 a 9 de la noche, que a las 8, por supuesto, parábamos a asomarnos a la ventana Y aplaudir, y ¿no? aplaudir. Sí, es Quiero que verdad. sepas, te lo he dicho ya alguna vez, que no tendré nunca palabras para agradecerte lo que suponía ese, esos momentos del día, que me forzaban a querer todavía pensar que estábamos en marcha y que la vida seguía corriendo. Es Eres muy correcto. generoso, gracias. Y ahora ya en tus manos. Ahora sí, ya me has tocado la fibra. Ya. Yo eso, ¿sabes? Para que los que nos están escuchando lo sepan, pues nos cogió aquí la pandemia y hubo un momento que yo también, pues, ¿no? Encerrado, decía, ¿qué puedo hacer para poder escapar de este encierro, para poder estar más acompañado? Digo más acompañado porque teníamos a nuestra familia, pero creo que era una manera de poder escapar un momento durante unos minutos y poder estar con gente, ¿no? Que además yo quiero mucho, porque muchos de los que están ahí eran alumnos, ¿no? La verdad que quedó muy bonito y no es la primera persona que me lo dice, ¿ok? También ha venido Miguel y él lo ha recordado. Yo a veces olvido que esto pasó y gracias por recordármelo porque para mí fue muy especial. O sea, no sabes lo especial que era, que yo cuando comenzaba la clase, lo que hacía era que me iba al baño, me duchaba, me perfumaba, aunque ustedes no me vayan a oler, pero era para ponerme un poco en situación. Entonces, todo eso hacía que pueda reactivarme. Gracias por recordármelo. Macarena, con su web macarena-medioamano.com. Amano es una consultoría de artesanía contemporánea española. Estamos hablando de la artesanía. Estás hablando que eres una consultora. En la pre-entrevista yo te comenté que qué bonito, Macarena, que te dediques a esto, porque me acuerdo que cuando yo voy de viaje y visito una tienda y entro, ¿no? Y veo esas artesanías y lo bonito que es ver un producto, ¿no? De la tierra. Y me hiciste una corrección. Coméntame esto. Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes problemas del tema de la artesanía, que luego hablaremos, me imagino, de cómo llegué yo a enamorarme de esto, de lo que hoy es mi profesión, Ujú. es que, ¿qué entendemos por artesanía? La gente normalmente lo asocia con el producto como lo que tú estás hablando, en plan un poco genérico, ¿no? Sí. Pero que eso yo lo veo más como un souvenir. Incluso la gente va de repente a viajes por pueblos y hay mercados medievales, mercadillos que venden cosas, hippies o gente muy así que de repente te vende cosas que dicen incluso, por un lado, algunas te dicen que son un producto típico de la zona, que muchas veces le das la vuelta y te pone en unas castañuelas, por ejemplo, made in China, cosas alucinantes. Y por otro lado, hablamos de manualidades, que son gente que hace cosas en su casa y luego te las quiere vender como artesanía. La artesanía va mucho más allá. ¿Pero eso es artesanía o no es artesanía? Para mí no es Ok, artesanía. Es que interesante. es uno de los grandes problemas lo de definir qué es o qué no es artesanía. Normalmente se habla de que la artesanía son los productos hechos a mano, pero yo creo que todo no vale. Como también se habla de artesanía contemporánea. Entonces, ¿qué pasa con la tradicional? Claro. Las cosas que son. Entonces, bueno, yo he hecho mi clasificación de lo que yo entiendo por artesanía contemporánea, que incluye la excelencia de lo tradicional, lo contemporáneo porque incorpora nuevos diseños y las colaboraciones entre diseñadores y artesanos tradicionales. Al final es poner en valor un oficio que a lo largo de la historia se ha llamado más artes decorativas, estaría metido dentro de las artes decorativas y que es parte de nuestra historia y que desgraciadamente como no la apoyemos
hay sectores que están a punto de desaparecer. Bueno, pero para eso estás tú, ¿no? Ahí Y tu estamos. proyecto. Cuéntanos un poco cómo es que llegaste a este mundo de la artesanía, porque estamos en una pre-entrevista que tú estudiaste periodismo y otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que te enamoraste y viste en la artesanía un nicho interesante en el cual tú podrías descubrirte todavía mucho más? Bueno, yo soy periodista y soy historiadora. La parte de historiadora, yo hice historia del arte y historia moderna, pero por una pasión personal que toda la vida me ha acompañado, pero nunca me planteé a poderla asociar a nada profesional, porque no me veía ni dando clases ni investigando. En cambio, el periodismo sí. A lo largo de mi vida he trabajado en el mundo de la comunicación, desarrollando y diseñando distintos proyectos en publicidad, en televisión, en radio, en prensa, en web, siempre como diseñando ideas y poniendo proyectos en marcha. Y de repente en el 2012-2013, que a mí es cuando me pilló la gran crisis que vivimos todo el mundo a nivel mundial, crisis económica, Sí. en España, además, se unió una crisis reputacional de la marca España, que crearon alguna historia horrorosa desde el gobierno de incluso un organismo de marca España que fue una auténtica vergüenza. Sí, En ese momento, el negocio que yo estaba, con el que estaba trabajando, no me sí, voy a enrollar, no te lo voy a contar ahora, ya. se va al garete y de repente me planteo que qué demonios hago con mi vida. Y entonces empiezo a ver que empieza lo que yo llamo la invasión asiática, que empiezan a llegar a España multitud de nuevos productores que venían a vender productos que en España se fabricaban a un precio X y ellos en China los replicaban a un precio ínfimo, con lo cual empecé a ver que empezaban a que el consumo había cambiado y que hubo cantidad de talleres y pequeñas fábricas que desaparecieron porque era imposible competir con lo que yo llamo la invasión asiática. Y entonces, mientras tanto, veías que los bancos iban al garete, pero curiosamente yo lo que veía, yo soy muy, muy curiosa, siempre estoy muy pendiente de la actualidad, veía que el único sector que seguía creciendo era, a nivel internacional, era el sector del lujo. Grandes marcas como Louis Vuitton, Hermès, Dolce Gabbana incrementaban y incrementaban sus ventas y yo alucinaba porque decía, si todo el mundo se está yendo al garete, ¿cómo el sector del lujo crece? Entonces empecé a investigar como mi proceso de cambio también, de buscarme mi nuevo lugar otra vez profesional, empecé a investigar qué entendía yo por el lujo. Y entonces, después de mucho estudiar y ver en distintos países, llegué a la conclusión de que esos invasores, digamos, pobres, y lo siento que si suena mal, asiáticos o Oh, rusos, esos nuevos ricos, digamos, de repente había salido, habían ganado dinero muy rápidamente y había surgido unas clases sociales en esos países muy enriquecidas, pero que no tenían el bagaje, digamos, social o cultural, un nuevo rico, ¿no? lo que llamamos nuevo rico. Y entonces tenían que identificarse de alguna forma con los ricos tradicionales Ah, y entonces, ¿qué hacerlo? ¿De qué manera hacerlo más fácil que a través de los logos y las grandes claro. marcas? Con lo cual, esos eran los nuevos consumidores que estaban haciendo crecer a las marcas tradicionales del lujo. Y entonces me planteé, ¿pero qué pasa con los consumidores de lujo de toda la vida? Que lo que buscan es diferenciarse. No creo que se sientan cómodos en esta posición. Y entonces, investigando el nuevo mercado de lujo, llegué a la conclusión de que estaba surgiendo un nuevo mercado de lujo, una nueva teoría de lo que entendemos que es el lujo. Y eso me llevó a la artesanía. Fantástico. Además lo pones en tu web. La artesanía es el nuevo lujo, calidad y exclusividad y sostenibilidad. Exactamente. La gente ya no quería, antes era un símbolo de estatus ir con un logo de X marca. Ahora el lujo lo que es llevar algo que sea único, que sea diferente. Es más, compras un chal maravilloso, una pieza de cerámica e incluso las imperfecciones es una señal de exclusividad, de que no lo puede, que está hecho por la mano del hombre. Y aparte que ese nuevo lujo lo que quiere buscar, y es por lo que yo apuesto, es por el storytelling que hay detrás, por las personas que hay detrás, Ujú. por el trabajo que estás generando, por los oficios que estás apoyando, por el trabajo
rural y la economía rural que todos hablamos mucho de que nos queremos, sobre todo después de la pandemia, nos queremos ir a vivir al campo, pero ya vive mucha gente en el campo, pero que hay que darles a todos esos artesanos también, apoyarles económicamente para que puedan seguir manteniendo esa vida. Vale, ya encontraste entonces tu nicho, entonces dijiste, vale, ahora voy a comenzar, pero tendrás que haberte especializado, ¿llevaste algún tipo de formación o cómo hiciste para poder comenzar este proyecto? Pues fíjate, estuve por dos partes. Una, empecé a investigar, con lo cual eso me llevó a viajar por toda España y a muchas horas de ordenador desde mi casa también, porque económicamente tampoco era muy viable viajar, pero sí viajé. Y empezar a conocer de primera mano realmente todos esos artesanos, esos sectores, los organismos de los que dependen. Me hice una base de datos de que empezó como con 1.000 contactos, hoy yo creo que debo tener como 5.000. Me hice una base de datos por sectores, por tecnologías, con toda esa información que tenía, me puse en contacto con distintos diseñadores, como Jaime Ayón, por ejemplo, que es un faro a seguir dentro del mundo del diseño, y empezar a comentar que si me estaba volviendo loca en querer apoyar realmente lo que era la artesanía española. Y me encontré con una respuesta muy positiva y vi que fuera de España ya lo estaban haciendo. Entonces, primero tuve que descubrir, descifrar y escribir cómo estaba la artesanía en España. Luego, descubrir de quién la formaba y qué futuro tenía. Y para todo ese desarrollo me metí en un máster de gestión cultural de una empresa que se llama La Fábrica, que es una empresa maravillosa, que es una editorial, hace Foto España, bueno, tiene un máster de gestión cultural, que es el que hice, que me ayudó a plasmar un poco mi proyecto y del que hoy tengo el orgullo de ser yo profesora de ese máster. Y entonces, Increíble, la alumna se volvió profesora. efectivamente, Qué sí. bueno. Y así empezó un poco a darle forma a mi Ajá. proyecto. Cuéntame más entonces sobre esto. ¿Cómo? Lo que yo no entiendo es cuando dices, y viajé y comencé a conocer, pero ¿cómo hacías? ¿Le tocabas la puerta al artesano y te presentabas? ¿Cómo era ese protocolo? ¿Cómo hacías para poder conocerlo? Pues yo creo que la gente, yo nunca me he encontrado nadie, bueno, en alguna ocasión, pero no voy a decir dónde ni por qué, pero en el 95% de los casos la gente está feliz de abrirte las puertas, de que alguien les quiera escuchar, si tú vas desde la humildad, de decir, oye, Y mostrando interés, además, ¿no? sí, entonces, aparte, no sé, yo iba queriendo como aprender y contaba la verdad y decía, creo que no estáis bien valorados y me gustaría que me contaras un poco qué es lo que haces y por qué lo haces y desde cuándo lo haces y con qué técnicas lo haces. Y entonces empezar viendo también, viendo a ver qué carencias tenían, que no. Todo esto empezó en el 2012-13 más o menos y hoy estamos en el 24. Claro, la evolución desde entonces hasta ahora ha sido tremenda. Entonces, pero yo me convertí un poco, yo creo, como en la mama de muchos de ellos, que a lo largo de los años yo les he metido en mis libros, en mis exposiciones. Ellos me suelen llamar para preguntarme, oye, me han llamado para proponerme esto, ¿interesa o no? ¿Qué te parece, no? Tu Sí, opinión, buscando tu opinión ya. sí, porque yo de ellos además nunca cobro dinero, o sea, yo no vendo productos, ellos no son mi negocio, digamos, o sea, ellos saben que yo no voy a querer sacar nada, sino es puro amor y pura conciencia personal y Sí, puro compromiso. Entonces me interesa mucho saber qué hacer. Y por otro lado, también comentarte, para que no se me vaya la onda, sí, que en todo este proceso, que me llevó un tiempo de investigación, de darlo a conocer y todo, en España también había tanto paro y hubo también un proceso de reconversión de muchos es profesionales, verdad. de abogados, gente que tenía empresas, imprentas o gente, o arquitectos incluso y todo, que tuvieron que, y mucha gente del mundo de la construcción, porque vino después del boom. Entonces Efectivamente. hubo mucha gente que se tuvo que reconvertir y muchos decidieron apostar también por convertirse en diseñadores de repente o en artesanos. Y entonces ahí eso era un mundo también muy interesante porque ellos eran gente normalmente que tenía mucho más idea de diseño de lo que los artesanos tradicionales que yo conocía podían tener,
puesto que habían viajado, habían diseñado, conocían lo que se estaba haciendo, pero no tenían ni idea, evidentemente, de lo que es el oficio. Claro. Entonces se dieron algunos casos de gente que podía hacer un diseño muy bueno, pero que era una porquería realmente el producto, porque es que no todos podemos saber de todo. Entonces yo ahí empecé a hacer acciones de pensar, si unimos el productor, que es el artesano que maneja el oficio, con el diseñador, entre los dos pueden hacer unas piezas maravillosas. Pero siempre yo tengo unas bases y unos compromisos que son muy importantes, que es, entre otras, que siempre tenga la misma importancia el artesano como el diseñador. O sea, en mis exposiciones, en los libros, el diseñador está a la misma altura del artesano, porque creo que es un trabajo conjunto Conjunto. y entonces eso también fue muy interesante, también lo que se produjo en ese momento. Claro, claro, en el 2008, que también fue importante para mí, pues yo lo noté porque venían a clases en las noches, sobre todo mucha gente que se quedaba sin empleo y que quería, pues, ¿no? Reconvertirse. Ellos mismos lo decían, ¿no? Que querían aprender esto para ver si podían encontrar en esto una salida. Una pregunta ahora que estás hablando de los artesanos. Y sientes ahora que los has conocido de cerca y demás, que pueden haber algunos de que cuando termine su ciclo aquí en planeta Tierra, o sea, cuando ya no estén aquí, termine ya ese tipo de artesanía, porque Sí. no hay herederos, no hay un interés ni siquiera familiar, o no has dejado a alguien que no antes era el aprendiz, ¿no? Que luego seguía con... ¿has visto algunos negocios de ese tipo Sí, que podrían fallecer sí, sí, si no sí. se rescatan? Incluso alguno ha desaparecido Sí, y otros quedan muy, 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 muy poco. Y es una tristeza tremenda, porque además uno de los problemas que hay en España a nivel, o sea, hay comunidades como en Galicia que manejan muy bien el tema de la artesanía, son de los mejores a nivel institucional, pero a nivel general no hay una política de formación interesante. Y entonces me parece que hay oficios que se están perdiendo y que es una pena, que en otros países, en cambio, sí están invirtiendo claro. empresas grandes, incluso privadas, ya que el Estado igual no lo quiere hacer. Pero, por ejemplo, en Francia, todo el conglomerado este de Louis Vuitton, Dior, todos estos tienen unas escuelas de formación de artesanos, donde tienen trabajo los maestros que están antes de jubilarse o después de jubilarse, tienen un proceso de formación para gente nueva. Han entendido también en otros países, que es parte de mi lucha, lo importante que es conectar al nuevo diseñador con el artesano tradicional y todo que se conecte y que se comunique, que ahí estás tú. Pero que te quiero decir que sí, que hay técnicas que yo visito a algunos artesanos que digo, es que, y me dicen, mira, yo es que me voy a jubilar, mi hijo gana más trabajando en la construcción o en otra cosa, y es que yo vivo pues, del turismo que vive aquí o de cuatro, y yo veo su producto y veo que la técnica es impresionante, pero el diseño es que no se puede vender. Pero digo, pero es que tiene un potencial impresionante y cuando esa persona se muera, se muere Ese ese, potencial, ¿no? ese Claro. potencial, ese oficio que nos lleva, porque es que pensemos que España es un país tan rico de culturas, que han estado los musulmanes, los judíos, los godos, los romanos, es que todo eso ha quedado y todos han ido dejando su impronta, Bueno. sus técnicas y tenemos que valorar todo ese patrimonio que tenemos. O sea que, y entre tú y yo, a ver, cuando vas a algún artesano, lo acabas de decir un poco, pero desarrolla un poquito más, y ves que su producto es muy bueno, pero que el diseño es muy malo, ¿se lo comentas? ¿O cómo se lo...? Porque es delicado, ¿no? Es como un hijo que... ¿Cómo Sí, le dices que esto no se puede vender o es más difícil? claro, primero que tampoco me considero yo como nadie para poder decir, Bueno, algo tienes, ¿eh? sí, bueno, pero te quiero decir que no, no me gustan antes muerta que ofender a uno Ok. de los artesanos. Hay distintas versiones. Si yo veo que es un artesano que no se toma en serio su trabajo Ujú. y que simplemente sigue haciendo cosas por hacer, pues no le presto atención Ok. y lo evito. O sea, simplemente no cuento con él, porque yo habitualmente recibo muchas llamadas, parte de mi trabajo es gente que me llama para que les recomiende gente y tal. Hay personas que si creo que no son profesionales no me interesan. Luego hay otras personas que les digo, me encanta, pero es que yo creo que tendrías como que darle una nueva evolución. Yo creo que tendrías, entonces intento ayudarles, los que quieren que se ayuden, otros no, Claro.
en decir, pues, o organizarle, presentarle igual a personas que puedan colaborar en diseños nuevos, o a mí me parece fundamental todo el tema de hacer hincapié en lo importante que es la comunicación. O sea, yo me he encontrado en pueblos, no sé, en un pueblo perdido de Jaén, gente que hace un tipo de cabezas de estas que ahora se pusieron de moda de esparto, o un señor en las tablas de Daimiel que hacen unos cuchillos increíbles y que su cliente principal son los japoneses. Y dices tú, ¿cómo demonios puedes vender en Tokio en una galería que es fantástica y no vendes en España? Pues porque por Instagram, es que es increíble. A mí me dicen, me conectaron por Instagram, de repente me vinieron a ver, o un decorador francés, estamos ahí, es increíble la de artesanía española que se vende fuera de España. A veces se valora mucho más que en España. Sí, pero es que, a ver, corrígeme, la artesanía que tú estás mencionando no está asociado a un precio alto, a un valor alto. No digo que no se lo merezca, pero suele ser así, ¿no? Pues en general, alto depende con qué lo compares. Te quiero decir, todo, y depende del producto. Claro. Desde luego no puedes equiparar, no puedes pedir que sea el mismo precio de Zara. Pero vete a Zara, compra y haz lo que te dé la gana. Tú estás comprando cosas que están hechas con la mano, y que ahí tiene un saber, una emoción, un tiempo y además todos los valores que están asociados a la artesanía, como es la sostenibilidad, que la mayoría de los artesanos trabajan con materiales que están alrededor de la zona donde trabajan, tienen unos medios limitados. Piensa que ellos no pueden hacer, si estás hablando de bolsos de piel, no te pueden hacer un pedido de 500 bolsos. Ya. Te tienen que hacer, le tienes que pedir de 30 en 30. Claro, claro. Y entonces cada bolso, cada cosa que ellos te hagan va a tener una calidad que no va a ser la misma, con lo cual el precio no puede ser igual. Ujú. Y eso lo tienes que valorar a la hora de comprar. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la gente enseguida asimila que un cinturón de cuero, si seguimos hablando de cuero, te va a costar como uno de Gucci o de Hermès, que para nada, aunque a veces se los hayan fabricado a Sí, Gucci y a Hermès, pero con la misma calidad, incluso en las mismas manos, ya. pero te va a costar una cuarta parte. Yo creo que las piezas, comprar artesanía, va más allá de lo que es la pieza en sí, que la puedes encontrar en Primark o en Zara o en cualquier cosa. Estás ahí, aparte ya de la belleza, de que yo creo en la energía y no me pongo esotérica, de los objetos, pero creo que lo tienen. Creo que tener una pieza de artesanía es un compromiso, ahora que estamos viviendo en esta sociedad tan polarizada con la inteligencia artificial, con todo, es una vuelta otra vez a la realidad. De todas maneras, una pieza de este tipo, creo yo, que cuando adorna tu casa o no, tu comedor o el salón, además tiene un valor de contar la historia, ¿no? Que hay detrás. Emocional, una Eso storytelling. no lo haces con un jarrón que te has comprado pues ¿no? en una tienda cualquiera, ¿no? Claro. Y tampoco son precios extremadamente grandes, increíbles. Puedes hablar de artesanía de repente de precios muy caros si estás hablando de una joya de oro. Pero es que la gente habla de artesanía y se cree que ya va a ser una cosa carísima. Nunca va a costar un plato 2 euros como cuesta en Zara, Ujú. pero no te va a costar 25 euros. Ya, efectivamente. Qué buen cambio ahí. ¿Qué te iba a preguntar ahora? Ahora que se ha mencionado la inteligencia artificial, ¿has conocido a artesanos que utilicen nuevas tecnologías para el desarrollo de sus productos? ¿O todavía Es no llega? ¿O no tiene nada que ver eso con la artesanía actual, A mí me contemporánea? parece un debate interesantísimo Ujú, el de la inteligencia artificial y la artesanía. ujú. Dos mundos aparentemente tan diferentes Claro, que y no tiene nada que ver aparentemente, ¿eh? sí, pero además pero a la vez son muy complementarios por distintas A cosas. O ver. sea, nosotros hace poco tuvimos dentro de unas jornadas que organiza CEARCAL, que es la asociación en Valladolid con el ayuntamiento, que hacen una cosa que se llama Craft Innova, Ujú. que son unos encuentros donde está la innovación unida a la artesanía, que son muy interesantes. Y en la última vez tuvimos una mesa sobre inteligencia artificial y artesanía, y estaba el director de la revista Telecos de Movistar, Ajá.
estaba el director de arte del país, de diseño, estaba un ilustrador, bueno, no sé qué más gente había. Y entonces se dan cosas, hay varias paradojas. Por un lado está lo que tú me preguntas, que es en plan práctico. Y por supuesto, los ilustradores y todo te dicen que para ellos les facilita muchísimo el tema, parte pues para la inspiración y todo, pero también les da mucho miedo, Claro. porque ven también su trabajo como el que, que es una copia, que ven su trabajo prácticamente que no les han cambiado nada, y es muy difícil proteger la propiedad intelectual, es muy difícil, igual que en los textos. Hay Bueno, gente, ya llegará, ¿eh? bueno, no lo sé. Hay gente que ya tiene callo y que es capaz de en un artículo distinguir cuando se ha sacado de de inteligencia artificial o no. Pero por otra parte, la gente que trabaja en inteligencia artificial dice que cada vez se vuelve, le interesa más la artesanía, porque como son dos mundos tan diferentes, ellos necesitan también, como tiene que sobrevivir la artesanía, con ellos para tener algo como que sea tangible, que sea real, que tenga un trasfondo real, que tenga un storytelling, que sea algo único, que no se pueda copiar, que sea algo terrenal. O sea, que es exactamente, es como el yin y el yang. Y yo creo que el yin y el yang siempre casan fenomenal. Utilizarse los dos. Y yo creo que hay un futuro de poder, y ya se están haciendo cosas, tanto de inteligencia artificial como de nuevos materiales súper interesantes se están utilizando en la artesanía, de que muchos de parten de residuos plásticos o de otros. El 3D está ya súper presente en la artesanía. La Claro. artesanía es mucho más. Sí, sí, para el prototipado y demás. ¿Cómo se está abordando la sostenibilidad? Porque lo has comentado hace un momento en la artesanía contemporánea. O sea, ¿es como artesanía igual a sostenibilidad siempre o no siempre? ¿Cómo va eso? Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que volvemos un poco a lo de los términos. La Ajá. sostenibilidad se ha vuelto ahora como uno de esos palabras o esas Está de palabras moda, está de moda. que está de moda y todo. Yo creo que la artesanía es de las cosas más sostenibles por distintos temas. Primero, el tema, el último que hemos comentado, de que cada día se está investigando más cómo reciclar nuevos materiales Así es. que se recogen del mar, de plásticos y todo, para poderlos reciclar. Luego, como decíamos antes, el tema de que la mayoría de los artesanos trabajan con materiales que están en el entorno. Ajá. Tercero, la personalidad del artesano en general está muy unida a la tierra, a su entorno, y valora mucho cómo cuidar su entorno. Y entonces intenta, pues si el otro día estuve con un tornero, Aitor, que está en Galicia, que es absolutamente maravilloso, que hace unas piezas impresionantes, y le preguntaba dónde compraba la madera. Y entonces, por ejemplo, en Galicia hay una asociación de madereros donde tienes un certificado de que sabes, al final, la pieza que tienes tú, hasta puedes saber de dónde ha venido. Luego, por ejemplo, también es muy interesante, ahora se está poniendo otra vez en valor el mundo de la lana merino en España, una que nosotros vivimos. España tradicionalmente era, pues te hablo hasta en la época de Carlos V, incluso después, de, ¿Lana? lana de una oveja que se llama, es que hablo así un poco general, como si todo el mundo supiera. De repente los hay y Sí, soy yo sí, el que no lo sabe, sí, pero me llama la perdóname. atención. Lana Lo de merino. merino, sí. Ajá. O sea, Desarrolla. cada lana, cada oveja tiene un tipo de lana Ah, diferente. sí, sí. Y entonces cada rebaño, cada zona, además, que claro, se asocian a un tipo de clima. ¿Y esta de dónde es? Y esta la lana merina es sobre todo de Castilla, pero Ujú. también ha estado en Grazalema, en distintas cosas, y era como el símbolo de poder de España en la época Ah, de los Austrias, de los Borbones, todo, incluso, bueno, con historias curiosas como que estaba prohibido exportarla, todo eso solo por aquí nada más. solo para aquí, porque hacíamos unos paños que se vendían en todo el mundo con esa lana, que eran de primera calidad. Como todo lo que nos pasa en España, eso duró lo que duró, y luego aquí ya ha habido una mezcla. Y entonces ahora hay como un movimiento muy interesante en toda España de querer recuperar no ya la lana de este tipo merino, sino empezar a recuperar que ya no tenemos la tradición de tener lanas y no mezclarlas. Y entonces, por ejemplo, hay una gente que se llama Wool Dreamers, Ujú. que están en Mota del Cuervo, que recomiendo a la gente que investigue quiénes son, que son unos hermanos que su familia tenía unos lavaderos, secaderos, recolectaban
la lana y todo eso desapareció porque es una industria, la de la lana, que ha ido desapareciendo en España. Estos chicos, que son chicos, no sé, tendrán 30 y pico años, desde Sí. hace unos chavalitos, unos niños. Hace 3 o 4 años han puesto en marcha un proyecto y han llegado a un acuerdo con todos los propietarios de distintas cañadas de ovejas, en este caso no son merino, pero de Castilla-La Mancha, han hecho como un círculo y entonces ellos controlan toda la trazabilidad del producto, desde la oveja hasta la lana que te la dan limpia para que tú hagas lo que quieras. ¿Eso qué significa? Que ellos están en el control del esquilado, que, haciendo una anécdota, hay mucho paro en España, pero no hay esquiladores. Los Mm, traen de Uruguay, debe ser muy difícil, que ¿no? eran vascos, oriundos, que acabaron emigrando a Uruguay porque en España no había trabajo. Entonces les pagan una fortuna, vienen 2 veces al Qué buen año. dato. Sí, hay que ponerse ya si nos va mal esto. Y entonces 2 veces al año vienen y entonces estos chicos están controlando cómo se esquila, qué se hace con esa lana, la empaquetan en directo para no mezclarla con Claro. otra, la lavan, la tratan, va con un sello de calidad y luego todo ese proceso lo pueden desarrollar o bien creando piezas de lana con unos diseñadores, Ujú. bien vendiendo la lana y de este tipo de iniciativas está bien en el País Vasco, hay otra, o sea, se están haciendo cosas y entonces, ¿qué más sostenible que eso? ¿Sabes que, por ejemplo, en Zaragoza, igual me enrollo mucho, Sigue, 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 me pero en encanta. Zaragoza, por ejemplo, en la parte de Aragón tienen un problema tremendo ¿Cuál es? los propietarios de ovejas porque nadie quiere la lana, no saben qué hacer con la lana. Y entonces antes la vendían para PET o para crear producto para leña o para lo que sea, pero ya ni eso, y a ellos les cuesta poder quitársela de encima. Y en España, mientras tanto, la gente que fabrica con lana, que tenemos empresas muy buenas que hacen mantas y todo, ¿a quién compramos la lana? Afuera. Sí, a este sitio, como se llama, por ejemplo, a Nueva Zelanda. Que eso me lleva a decir la última parte, que es que 2 cosas que es muy interesante hablando de sostenibilidad y artesanía, que otra de las ventajas que tiene la artesanía es el control de producción. O sea, mientras que tú eres un arquitecto, necesitas comprar X ladrillos o solares, ¿cómo es? Solados, Sí. bueno, el producto que te dé la gana, o eres un diseñador y quieres comprar ropa y ahora si la compras en Asia, que igual te sale más barato, tienes que pagar muchísima cantidad aparte de no controlar la calidad de la gente que trabaja ahí, Claro. tienes que gastar muchísimo en transporte, que eso consume mucho dinero, consume gasoil, va en contra del medio ambiente y además te obligan para que sea rentable a que puedas producir una cantidad mínima de lo que tú quieras, mientras que con la artesanía, que la artesanía por eso va más allá del objeto del plato, la artesanía también es puertas de madera, tenemos una gente que hace unos azulejos en España impresionantes, tú eres un arquitecto y puedes decir, yo es que necesito solamente 10 metros de solado o de mármol, Y de ya está. Macael y tal, yo no quiero traer de la otra parte del mundo dos containers, que qué hago con el resto, me lo trago y además quieres controlar la calidad, pues entonces tienes una persona que estás a 2 horas de AVE o de avión o de coche para ir viendo todo el proceso. Eso es sostenibilidad también. Estás contribuyendo a que no haya tanto desperdicio ni a que haya tanto movimiento global. ¿Qué fichaje ha tenido que hacer esa empresa que te tiene como profesora? ¿Eh? Un conocimiento. Me No, encanta todo lo que conoces ahora de esto y además que tienes la suerte de poder difundirlo cuando tienes alumnos. Es como una suerte, ¿no? Poder tener público para contarle todo esto, ¿no? no, pero yo o sea, yo ¿Qué lo haces di. en el? Sí, que es A diferente. ver, Yo, cuéntame. yo yo todo eso lo difundo porque doy conferencias, participo en charlas, en mis redes, escribo libros, hago expos, lo que quieran. Y yo en el máster de gestión cultural de lo que hablo es cómo empezar de nuevo, digamos. O sea, la experiencia de que yo creo que todos estamos viviendo un momento, yo digo ahora, pero yo creo que desde hace muchos años, que cada vez es más normal lo de reciclarte, lo de volver a empezar. Cada vez es más difícil
tener claro a qué nos queremos dedicar. Yo creo que tradicionalmente, pues por temas familiares o por temas económicos, la gente terminaba sus estudios y o se metía a ser abogado o se metía a ser economista o a tener una pollería al lado o una carnicería porque la familia lo tenía y no se planteaba muy bien, o sea, se planteaban que necesito ganar dinero y trabajar, pero realmente a qué quiero dedicarme, qué se me da bien, qué me gusta, porque yo creo que si logras unir, saber qué se te da bien, qué te gusta y qué tendencias hay donde puede haber un nicho de mercado, que es cuestión de investigar, si unes esos tres factores, estoy segura que serás bueno en lo que hagas y acabarás trabajando y siendo feliz. Entonces yo lo que me voy encontrando en esta clase, que doy clases ahí a gente desde chicas de 25 años hasta señores de 72, perfiles totalmente variados, normalmente del mundo de la cultura, pero también variados que quieren de repente volver a empezar y que a mí me ha pasado, de repente de que se te acaba tu proyecto en un momento dado, tu trabajo por tus circunstancias y de repente dices, pero demonios, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Tú eres feliz ahora con este Ay, yo proyecto? estoy feliz. ¿Y antes? Antes del proyecto, hombre, yo me considero en general una persona feliz, pero no tanto como ahora. O sea, ahora he logrado además que me llena, aparte de mi vida profesional, ocupo una parte muy importante de mi ocio, de mi alma, de mi cabeza y de mi corazón. O sea, que trabajas en lo que te divierte, Sí, trabajas en lo que creo en- además, que y, es y importante. te apasiona por lo visto también. Total, total, total. ¿Qué te iba? Estamos ya llegando al final, pero quería hacerte una pregunta más que tenía por acá, ¿vale? ¿Cómo pueden los consumidores? Esta es una pregunta que yo, ok, estaba guardando para el final porque creo que es importante. Los consumidores, ¿cómo pueden identificar las piezas de calidad y valor? Bueno, es que eso es muy general. Cuéntanos. Primero tienes que tener unos mínimos conocimientos. Segundo, buscar referencia a la persona que estás comprando algo. Entender qué es lo que quieres comprar antes de comprarlo y aprender a distinguirlo y leer y buscar información de gente que sabe. ¿Y me dejas también hacerte a mí una pregunta? A ver, ¿Eh? Que nosotros nos conocemos ya desde hace años. sí, sí. ¿No? ¿10 años pueden ser? Pues no lo sé. Sí, entre 8 y 10 años seguramente. No lo sé, porque a mí, como estamos aquí ya a calzón quitado, como decimos, a mí me choca mucho y a lo largo de estos años, ya más dedicándome siempre al mundo de la comunicación, que trabajo en televisión y todo, he conocido perfiles que en teoría podían ser parecidos al tuyo, a tu Ujú. empresa, de gente que se dedica a formar o a diseñar páginas web o otro tipo de cosas. Pero a mí me gustaría hacerte dos preguntas. Ujú. Primero, ¿cómo ha evolucionado el mercado que tú te encuentras desde que llegaste de Perú a ahora? ¿Cómo ha evolucionado desde tu punto de vista Sí. profesional? O sea, a nivel de imagen, de que la gente le preocupe las web, Ujú. los medios. Y luego, a mí me gustaría decirte que a mí me choca porque tu modelo de negocio yo no lo he encontrado muy bien, Mm. porque tú eres un poco como yo soy como una mama para los artesanos, tú eres como un papa para los que hemos sido alumnos tuyos. Y Ujú. entonces creo que aquí la mejor ventaja que yo veo si tendría que recomendar a alguien tu empresa Ujú. sería que cubres como todos los flancos de cuando una persona o una empresa quiere empezar a comunicar, quiere empezar de cero y quiere sobre todo aprender a poderlo hacer ellos mismos, porque no todo el mundo tiene la posibilidad, y eso lo veo yo con todos mis artesanos, de poder gastarse una fortuna, igual sí en la primera página web, pero lo que nos damos cuenta, y eso lo sabes tú mejor que nadie, es que en esto de informática, en las webs, en Instagram, en todo, tienes que estar al día, tienes que ser tú el que comunique, porque lo que le gusta a la gente es esa primera impresión. Entonces, yo creo que lo que tú ofreces aquí, me gustaría que me dijeras cuál es el objetivo de poder como enseñar, qué enseñáis directamente y Ujú. cuál es tu objetivo a la hora de enseñar. Bueno, a lo primero de cómo ha evolucionado el mercado de mi sector desde que estoy en Perú, por ejemplo, es de que cuando yo diseñaba webs en Perú, el cliente no era tan exigente. Es decir, el cliente solamente quería una web porque veía que los demás querían una web.
Y de un tiempo hacia aquí me encuentro ya que el cliente es experto, es decir, ya no te dice que solamente quiere una web, sino me dice, oye, pero vas a estar enganchado a Google Analytics, a Google Tag Manager, a Google Search Console, no se van a poder medir cuando el usuario hace un nuevo scroll a la mitad de la pantalla, o sea, ya viene con un conocimiento, pero que me parece fantástico, ¿no? Eso es como lo que he visto, ¿no? Desde que hago webs. Es muy raro que un cliente venga ahora mismo y no sepa qué es lo que quiere exactamente. Y pues yo lo que trato de hacer es que vea que pues hay un conocimiento, hay un abanico, como una especie de menú que yo te voy a escoger para ver ¿no? hasta dónde te puedo ayudar. Y luego con respecto a lo segundo, pues es que la verdad es que no sabría responderte, porque lo que hemos querido hacer es una pequeña escuela de formación donde cada vez que venía gente de distintas disciplinas, creo que hemos dejado que sean vosotros los que marquen la pauta de lo que se va a ofrecer. Es decir, yo nunca he sacado nada que mis alumnos no me hayan solicitado. O sea, siempre ha sido como bajo demanda, o sea que tampoco me ha costado mucho crear servicios, porque cada vez que un alumno me decía, Jersey, estoy atascado en el vídeo, pues mira, vamos a crear una formación relacionada al vídeo y además, si quieres, te puedo grabar, porque tenemos también, ¿no?, equipos y podemos ir a grabarte. Entonces, creo que simplemente los servicios han nacido escuchando a mis clientes, que en este caso han sido mis alumnos, y que son además los que han podido hacer de que yo me haga conocido, porque lo hablamos en la pre-entrevista, me cuesta mucho trabajar con Instagram y con algunas redes sociales. Sin embargo, estoy convencido de que las redes sociales de verdad, o sea, las de mi agenda de teléfono, las de mi WhatsApp, funcionan muy bien porque creo que me mantengo vivo en los teléfonos de mis alumnos todavía después de tantos años. Y creo que ha sido gracias a vosotros que esta empresa pues tenga los años que tiene y que creo que siga durante tanto tiempo. Y luego, la última pregunta, porque vosotros trabajáis para personas, pues, como yo, que venías aquí, pero también trabajáis, ¿dais servicio para empresas o Sí, no? sí, 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 O sea, sí. que todo este tipo de temas, si de repente te llama mañana una empresa para que enseñes a todo un departamento Sí, sí. De hecho, cómo conectarse en Zoom. de hecho, tú nos ayudaste en algún momento conectándonos con una empresa muy conocida y muchos de los alumnos que vienen aquí, a pesar de que he dicho que vienen a aprender para, ¿cómo se dice?, reaprender y dedicarse a la parte digital, ellos también formaban partes de empresa y nos han recomendado, ¿no? De hecho, muchos alumnos, hemos trabajado con marcas muy potentes, pero no porque yo haya sido conocido por la marca, sino porque ha habido ahí en medio un prescriptor que dice, mira, esos muchachos lo van a hacer y lo van a hacer muy bien y van a trabajar. Yo creo que el truco es trabajar como si fueras parte de la plantilla de esa empresa y creo que cuando lo ven así ellos y ven ¿no?, las ganas que le ponen, pues te siguen llamando y te siguen llamando y te siguen llamando. Yo creo que es un tema además muy personal tuyo. O sea, aparte que tengas un equipo fantástico, Ujú. porque sin equipo detrás Claro. no hay nada, pero creo que tú te involucras en cada etapa de cada proyecto, eso lo digo por propia experiencia. Ya. Entonces te sientes siempre como muy acompañado, de poderte llamar de repente, Jersey, perdona, te mando un WhatsApp, son las 10 de la noche, se me ha caído la esta, qué demonios, siempre encuentras a alguien o alguna solución. Ya me has sacado los colores de la pre-entrevista. Yo, eso que tú me dices y que me lo han comentado también los entrevistados anteriores, de verdad para mí es muy difícil de ver porque yo, como comentaste, yo tampoco me analizo mucho hacia adentro, ¿no? Casi siempre estoy pensando en todo lo que yo puedo ofrecer, pero eso que ustedes me dicen, que mi disposición, las ganas y tal, yo es algo que no puedo medir porque sería demasiado valioso decirte que soy muy Bueno, bueno y tal, o sea que sí. yo no lo veo tan así, de hecho me sonrojo y Bueno, bueno, me bueno. pongo un poco mal a veces cuando se habla de esa manera, ¿no? Prefiero que sean ustedes los protagonistas de todo No, esto. pero es una forma, yo creo que este podcast, aparte de que nos des a Mm, conocer a nosotros, sí, a mí me parece que hoy en día los podcasts hay que ponerse, a mí me parece interesantísimo y me encantan los podcasts y me encanta el tipo de podcast que estás haciendo. Yo creo que todo esto es como un desarrollo, ¿no? Que estamos como probando y que estamos además participando y que yo creo que igual que yo me he sentido muy bien con tus preguntas, a mí me parece importante saber también y poder comentar quién me las hace y por qué, que si yo he llegado a donde estoy, mucho es gracias a ti también. y, Toda la parte como técnica y y yo todo. gracias a ti Pues también, ya ¿eh? estamos, hala, felices.
Ha sido un placer estar con Macarena. Voy a repetir otra vez la web para los que estén interesados en todo lo que es la artesanía. Macarena-medioamano.com. La verdad que la web no es porque la haya hecho yo, porque he estado realmente como contigo trabajándola como si fuéramos pues un equipo, ¿no? De hecho, ha sido así porque la hemos elaborado juntos. Tú me has dicho, y si lo ponemos de esta manera, y te decía, no, esto no funciona, y si lo ponemos así, y la verdad que estoy muy contento de haber hecho una web contigo, de poder ver el contenido que das, los servicios que das. Yo, la verdad que después de tantos años, okay, debo decirte que estoy muy contento por lo que has logrado, porque he conocido tu proyecto casi desde cero y verte en Instagram. Viajas un montón, estás en un lugar, en otro lugar, y a veces hemos conseguido por WhatsApp y dicen, no, es que estoy de viaje. La verdad que estoy muy contento de que te vaya bien y que te hayas redescubierto, que te hayas reconvertido. Es un gran ejemplo. De hecho, tus alumnos lo tienen que ver así y espero pues que esto dure todo lo que tenga que durar. Muchas gracias. Y mi Instagram es Handmade Spain, España a mano en inglés. Lo voy a escribir para que lo vean. Vale, que eso es fundamental. Y cualquier cosa yo siempre me pongo ¿cómo se llama? A disposición de que si alguien quiere comentarme algo o preguntarme algo, lo que sea, estaré feliz de contestarles. Hemos estado con Macarena. Muchas gracias, Macarena, y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.